El tema concreto que voy a explicar va a ser departamentalización, pero antes hay que tener en cuenta estas 6 cuestiones para organizar una empresa y definir qué criterio de departamentalización vamos a tener en la empresa. Cuando uno va a una empresa, lo que hace es tratar de identificar estas cuestiones que muchas veces no están en los papeles, y hay que escribirlo y hay que comunicarlo a la gente. La primera cuestión trascendente cuando uno va a estructurar y va a departamentalizar sería tener en claro los objetivos de la empresa. Esos serían los objetivos generales, pero también hay que tener en claro de cada departamento cuáles son los objetivos de cada departamento cuando nosotros vamos a departamentalizar. Cuando tenemos en claro los objetivos, las políticas, los planes de apoyo, ya estamos teniendo el marco general para empezar a caminar e investigar qué tipo de departamentalización nosotros podemos tener o diseñar la más adecuada para que se ejecute con éxito esa planificación estratégica. Hay que definir también las actividades de cada una de las áreas. Marketing no tiene la misma actividad que producción, que finanzas, que administración. Cada uno tiene su competencia, por lo tanto, para departamentalizar tenemos que tener en claro qué actividades generan en cada una de las áreas o sectores de la organización y tratar de agruparlas según el criterio, conforme a los recursos humanos, los materiales y la mejor forma de aprovecharlos. O sea, no tienen que estar dispersos estas cuestiones, y si se quiere, por especificidad, homogeneidad de áreas, interesantes que uno vaya haciendo ese trabajo para que en alguna medida le ayude a que cuando se ejecute la estrategia, la empresa sea eficiente, reduzca costos como consecuencia del agrupamiento de actividades. Otra cuestión que es interesante, que muchas veces no se toma en cuenta, la delegación de autoridades. Digo yo, opino, porque en realidad uno cuando va a una estructura no sabe de quién depende, etcétera, y estas cuestiones hay que dejar bien en claro, porque así vos tengas o participes dentro de una organización de tipo departamentalización funcional, tienes que tener en claro la autoridad, el jefe de cada grupo, el que baja las líneas y el que trata de dirigir o liderar ese proceso. Cualquier tipo de departamentalización que se aplique. Y por último, tener en claro la vinculación es clave, no solo horizontal sino vertical. ¿Por qué? Porque esto facilita la comunicación en nuestra empresa y en alguna medida hace que los flujos de información sean rápidos, porque hoy las empresas necesitan rapidez en los flujos de información. Uno de los problemas más contundentes sería la lentitud de la organización. La departamentalización contribuye a la lentitud, pero hay que preparar a la gente para derribar las barreras o los inconvenientes de la departamentalización, que es el tema en cuestión, y es muy puntual lo que vamos a tratar un poco de dejarles los diferentes tipos de departamentalización que podemos adoptar en una empresa según de cuál se trate. Primero tenemos que tener claro un poco el concepto de lo que es la departamentalización, o bien definamos la estructura en primer lugar, como para entender la estructura organizacional. Es la representación formal de las relaciones laborales, o sea, formal en un sentido ya sea de objetivos, de política, de planes, todo escrito, y bien todo el sistema administrativo que se aplique desde esa perspectiva apunta a este tipo de definición. Y esto se traduce, por cierto, en un organigrama, que es una representación simplificada de la estructura de la organización. Pero para realizar esto tengo que tener en cuenta 4 cuestiones. Bien en claro las tareas de cada departamento, de cada persona, bien en claro el responsable, el que tiene autoridad, el que va a delegar también, y los niveles, en diferentes niveles de organización. En las estructuras actuales, la tendencia es achatarse en los niveles, 2 o 3 niveles. La idea es trabajar en equipo, porque la departamentalización te lleva, ya van a ver ustedes, a los inconvenientes que tienen que ver con la lentitud, la burocracia y muchas otras cosas, pero esto se salva con el trabajo en equipo, que esté bien afinado, y también
en alguna medida cada grupo o cada sector tiene que estar trabajando bajo los mandos de alguien que lidere esa línea de autoridad. Con estas cuestiones nosotros podemos graficar el organigrama y a partir de estos datos uno puede entrar a pensar qué tipo de departamentalización puedo tener en mi empresa. Pero atención, la departamentalización es separar o dividir el trabajo, las tareas, y se le da a cada unidad especializada. Por ejemplo, yo puedo dividir el área comercial, el área de producción, el área de finanzas. Son tareas diferentes pero que se relacionan bajo un mismo criterio. Entonces ahí estoy tratando de trabajar y de separar en lo que se llama la división del trabajo. La división del trabajo asignas una tarea determinada a un grupo o a un agrupamiento o a una persona para que se ejecute. Y una de las claves para el diseño de la departamentalización es el planeamiento estratégico. O sea, yo no puedo departamentalizar si no conozco la estrategia de la empresa. No hagamos como hacen muchas empresas, primero pensamos en la estructura y después en la estrategia. Entonces, ¿qué pasa? La departamentalización seguramente va a fracasar porque no hay un norte, no hay un foco. Entonces el foco de aquí para adelante es la estrategia. La estrategia es la que manda, y la que manda en alguna medida tiene que estar ahí adelante de nosotros para definir qué tipo de departamentalización podemos usar. Los tipos de departamentalización son muy diversos. El más utilizado es la departamentalización por funciones. Este es el tipo de departamentalización que más se usa. Por ejemplo, en las empresas chicas, medianas y también incluso en las grandes, los primeros niveles se departamentalizan por funciones. Las funciones más utilizadas son producción, administración, marketing, finanzas, la parte de sistemas también. O sea, eso va a depender del tamaño de la estructura, pero fundamentalmente el norte, vuelvo a reiterar, es la estrategia para definir cómo yo voy a departamentalizar. Y es efectiva en las organizaciones que elaboran un solo producto. Al elaborar un solo producto, entonces lo más conveniente es la departamentalización funcional. Por ejemplo, las heladerías, los servicios de bares y confitería, las vaquerías, las fotocopiadoras, tienen pocos servicios, entonces es conveniente este tipo de departamentalización funcional. Ahora, cuando la empresa está creciendo, es grande, ya tenemos que pensar en otro tipo de departamentalización, que tenemos que combinarlo. No es que la empresa va a adoptar otro tipo de departamentalización y va a dejar de lado la departamentalización funcional. No, al contrario, se va a complementar. Este tipo de departamentalización más otro tipo, que puede ser por producto. Caso, por ejemplo, de empresas que producen muchos productos, entonces ahí lo más adecuado sería una departamentalización por productos. Ahora bien, pero no hay solo por productos, puede haber departamentalización por tipo de cliente, por ejemplo, como ejemplo. Este tipo de departamentalización por cliente se piensa en aquellas empresas que ponen mucho énfasis en el marketing, o sea, se adecua más en el área comercial, dividiendo los clientes, asignando un responsable, entonces ahí departamentalizamos por cliente. Pero estamos hablando de empresas más grandes. Después aparecerán otros tipos de departamentalización de empresas que apuestan a las 24 horas del día, caso hospitales, caso centros de salud donde atienden las 24 horas del día, o puede ser una empresa que produce las 24 horas del día con un sistema de producción continua en donde necesitamos darle continuidad al proceso productivo. Entonces ya se aplica una departamentalización, pero sería por proceso productivo, no únicamente una departamentalización por funciones. ¿Se dan cuenta? Entonces no hay una sola departamentalización. Esta es la más utilizada, pero las otras es un complemento, van a aparecer a medida que va creciendo nuestra estructura. El pantallazo que les he dado un poco los tipos de departamentalización, para profundizar un poco más, veamos un poco el beneficio o el inconveniente de este tipo de departamentalización. Por ejemplo, el beneficio de la departamentalización por funciones económicas no es costosa, es muy económica. ¿Por qué? Porque no se invierte mucho, todos participan
bajo un tipo de departamentalización por funciones, lo cual las inversiones que hay en equipamiento tecnológico, las inversiones que hay en otros tipos de inversiones, este tipo de departamentalización no necesita X cantidad de gente trabajando en un sector bajo una función y le asignan recursos. Por lo tanto, es una organización muy económica este tipo de departamentalización. Ya les había dicho que se adecua para empresas que venden pocos productos, no para muchos productos, porque si no hay que combinar las otras que les dije. ¿Qué comparten y qué beneficio puede surgir desde la óptica, digamos, de este tipo de departamentalización? Comparten capacitación, experiencia y recursos humanos, todos agrupados bajo una misma función y los recursos a disposición de la gente. Por lo tanto, es una utilidad, digamos, asignar este tipo de departamentalización. Y al cabo de cierto tiempo las personas se especializan. Es cierto, porque están trabajando en esa función. Por ejemplo, les doy un ejemplo. Un cajero de un banco. El cajero de un banco puede estar departamentalizado por funciones en ese sector, y el cajero, al cabo de cierto tiempo de hacer la función de cobrar, pagar, registrar, cobrar, pagar, registrar, obtiene un cierto grado de especialización o habilidad técnica. Y esto es lo que te da la departamentalización por funciones, la especialización. Ahora bien, si tiene beneficio, vamos a ver los puntos rojos, que serían los problemas, los inconvenientes. Hay un problema grave que yo les comentaría, que es la comunicación. Pasa que si uno separa por funciones, producción por un lado, marketing por otro, finanzas por otro lado, muchas veces ocurre, sobre todo en la Argentina, la falta de conexión y de comunicación entre departamentos, porque cada departamento tiende a cuidar su departamento y es como que se transforma en un reino de producción, reino de marketing, reino de finanzas, y esto es contraproducente para el objetivo general de la organización. Por lo tanto, la comunicación es uno de los problemas graves en la departamentalización funcional. Se generan conflictos, porque marketing va a pretender la prioridad de su departamento, finanzas va a querer la prioridad de otro departamento, que sería de finanzas. Les cuento un ejemplo para que se entienda por qué puede surgir un conflicto. Supongamos, yo, gerente de marketing, necesito plata para hacer más publicidad, y por otro lado estoy afectado en la área de finanzas. ¿Finanzas qué es lo que hace? Cuida los recursos financieros. Seguramente ahí voy a confrontar con el gerente de finanzas. Pero estas cuestiones se pueden salvar, y ya les digo cuál es el camino como para superar estos inconvenientes. Otro problema grave que se da en este tipo de departamentalización es la coordinación. Esto es clave para una estructura organizacional, coordinar las áreas, los sectores, las funciones. Pero bueno, esto hay que hacerlo, hay que superar estas dificultades, porque la coordinación se constituye en un elemento fundamental para que se ejecute. Nosotros estamos en cuestiones de implementación. Hay que enfocar las metas departamentales en lugar de las metas de la organización. Muy bien, entonces ese enfoque en alguna medida a mí me permite hacer fuerte el departamento, y por supuesto tiene que estar enfocado al objetivo general. O sea, no tiene que haber desconexión para que estas cuestiones que yo digo de la eficiencia, de la eficacia, se logren. Y por último, hay un desarrollo de gerentes que a la larga tienden a ser expertos en campos restringidos. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que si yo soy gerente de marketing y tengo un departamento, digamos, o departamentalizado las áreas por funciones, yo voy a tender a especializarme al cabo de cierto tiempo, de generar acciones, trabajar con los vendedores, bajo esta misma gestión. Por lo tanto, se convierte en un experto en su área determinada. Pero hoy en las organizaciones la experticia es muy buena, pero también eso tiene que estar relacionado con otra área. No vaya a ser cosa de que nos especializamos por un lado y por otro y después vengan los conflictos. Estas cuestiones hay que tener en cuenta para superar estos inconvenientes. Aquí la clave del éxito en la departamentalización funcional o por funciones sería trabajo en equipo. El trabajo en equipo rompe las barreras de estos inconvenientes de la departamentalización por funciones. Pero bueno, la gente tiene que trabajar en equipo, hacer solidario, tiene que haber adhesión
de cada grupo, de cada área, de cada sector, tienen que compartir información, deben trabajar en forma coordinada los departamentos. Entonces, todas estas cuestiones o puntos rojos no aparecerían en la departamentalización por funciones. Esa es la primera departamentalización y la más común y la más conocida de todo. Ahora vamos a empezar un poquito a complejizar la organización, en donde vamos a tener otro tipo de departamentalización para que ustedes vean. Por lugar es otro tipo de departamentalización o zona geográfica. Este tipo de departamentalización por lugar se aplica exclusivamente o específicamente en el área de marketing. En el área de marketing. ¿Por qué? Porque las empresas necesitan distribuir los productos muchas veces, necesitan vehículos, necesitan abrir sucursales. Entonces, este tipo de departamentalización se adecúa ya no por funciones, porque necesitamos descentralizar la empresa, por ejemplo, abrir una subsede en Tucumán, abrir otra subsede en Buenos Aires y asignarle recursos, asignarle gente y tratar de delegar para que cada sucursal en un lugar definido para tratar de posicionar estratégicamente la empresa trabaje bien y cumpla los objetivos. Ya por funciones no sería aplicable cuando la empresa es grande. Si nosotros queremos desplegar todo el marketing de la distribución de nuestra empresa, entonces nosotros podemos dividir el área comercial, por ejemplo, gerente comercial o jefe comercial, en donde podemos simplificar, si se quiere, esa palabra, tratar de departamentalizar por zona geográfica, zona A y zona B, y darle una estructura a cada zona. De esta forma, cada zona trabaja con sus recursos, con su equipamiento, y va a trabajar más eficientemente que la departamentalización por funciones. O sea que este tipo de departamentalización tiene sus ventajas. Y las ventajas, como podrán aplicar, cada sector o cada zona tiene sus beneficios, instalaciones propias, equipos, distribuciones, gente, resuelven los problemas. Por ejemplo, ¿cuáles problemas pueden resolver? Claro, la zona A tiene diferentes grupos de clientes que la zona B, porque si Tucumán y tenemos una zona en Buenos Aires, los grupos de clientes no son los mismos, el segmento de mercado. Por lo tanto, el jefe de esa zona podrá dar más atención en forma mucho más rápida, lo cual se adecua a una departamentalización por lugar antes que una funcional. Y este jefe va a cobrar una notable trascendencia para el manejo de este tipo de departamentalización y para este tipo de gestión, habiendo definido la empresa de departamentalizar por lugar. Pero claro, si tiene beneficios también no podemos dejar por lo menos de nombrar algunos de las condiciones que tienen que ver con los inconvenientes. Los principales inconvenientes, yo diría la duplicidad de funciones. Fíjense, si yo tengo equipamiento aquí, tengo los mismos equipamientos, esto nos cuesta plata, dinero, inversión. Esta estructura es muy costosa, pero también es beneficiosa para empresas que tienen mucha rentabilidad, son empresas grandes. También puede ocurrir que haya conflicto en cada lugar, la zona A y zona B, porque puede haber conflicto. Hay un jefe que puede gestionar las dos zonas, o un gerente, lo que fuera, tendrá que resolver si conviene darle mayor recurso a la zona A o a la zona B. Entonces ahí se pueden generar conflictos. Pero bueno, debemos entender cómo tenemos que trabajar en equipo también, ¿no? También hay niveles agregados de definir políticas, reglas, normas en cada zona, y todo esto duplica y muchas veces cuando no se lo hace con un sentido y una visión compartida, aparecen estos inconvenientes en este tipo de departamentalización por lugar. O sea, yo les estoy señalando un poco los beneficios y las contras de cada tipo de departamentalización, pero claro, si tiene inconvenientes también tiene sus soluciones. Esto se puede solucionar con reuniones con la gente de cada lugar y tratar de ver cuál es la estrategia de la empresa, y bueno, todos se tienen que ayornar y tratar de facilitar para que se cumplan los objetivos de la empresa. Si les he señalado departamentalización por lugar, vamos a pensar en un tipo de organización que fabrica muchos productos. ¿Qué les parece? Se llama departamentalización por producto. Esto es para empresas grandes. Por ejemplo, supongamos que el área de producción puede ser departamentalizada por producto. Producto A, producto B, producto C. Y hacemos una empresa grande. Y
Cada producto tiene, por cierto, sus procesos, ¿no es así? Algunos tendrán 2, 3, 4 procesos, proceso 1, proceso 2, proceso 3. Están separados, pero esto hay que darle, digamos, continuidad en cuanto a la elaboración. Hay que meter mucho trabajo en equipo en este tipo de departamentalización y, por cierto, los procesos también. ¿Qué podemos decir de la departamentalización por producto? Que uno define, cuando es una empresa grande, tiene diferentes productos, los productos son diferentes, probablemente las tecnologías son diferentes, por cierto, entonces ya es necesario que pensemos en este tipo de propuestas de departamentalización. Ahora bien, las ventajas, pensemos, y las desventajas de la departamentalización por producto son muy parecidas a la anterior, por lugar. ¿Por qué? Porque si nosotros pensamos en la anterior, que podemos invertir recursos en zonas diferentes, también debemos pensar que debemos invertir recursos, tecnología en productos diferentes, porque no todos los productos se hacen con la misma tecnología y los mismos procesos. Por lo tanto, una de las grandes desventajas sería eso, y otra de las desventajas que logran, digamos, especialización en cada línea de producto. Fíjense, un jefe de producto A seguramente al cabo de cierto tiempo va a tener especialización. El jefe de producto B y el jefe de producto C también van a tener especialización diferente. Ahora, ¿eso es bueno? Sí, es bueno, porque en definitiva se especializa en fabricar productos. Lo que no es bueno, cuando no hay comunicación, no hay trabajo en equipo, ahí está la contracara de todos estos beneficios. Otra de las cuestiones que para adoptar este tipo de departamentalización tiene que ser preciso en las responsabilidades que le van a asignar a cada departamento del proceso productivo, de cada producto que se elabora. Y también, en alguna medida, esto va promoviendo el interés de las necesidades de los clientes. Quiere decir que el producto A tiene su grupo de clientes diferente, el producto puede ser igual en algunas cuestiones, y el producto C puede ser diferente también. Quiere decir que va promoviendo mucho el enfoque de los clientes. Los beneficios, nosotros le podemos decir, uno de los grandes beneficios, de los inconvenientes, que no fomenta la coordinación. Fíjense, si ustedes se ponen a pensar, eso aparece en todos los tipos de departamentalización. Los empleados tienden a concentrarse en objetivos. Cada empleado del producto en donde participa, a la larga, en alguna medida, tiende a concentrarse en su objetivo. Pero claro, estas cuestiones hay que salvarlo con el trabajo en equipo, con la coordinación. Hay que tratar de que esta organización funcione, sobre todo cuando hemos definido, porque la inversión es muy grande, cuesta mucha plata tomar un criterio de departamentalizar por producto, porque además tenemos que departamentalizar por proceso, porque si departamentalizamos por producto, aquí en el proceso productivo 1, proceso productivo 2, 3, tenemos tecnología, tenemos gente trabajando en cada proceso. Entonces tenemos que ver quiénes van a trabajar, qué tecnología tiene cada proceso productivo, y van a aparecer los mismos beneficios, los mismos problemas cuando departamentalizamos por producto. En la departamentalización por proceso pasa lo mismo. Aquí uno de los problemas más graves en departamentalización por proceso sería la coordinación. La coordinación incluso de cada proceso productivo con otro dentro del mismo producto. O sea, aquí puede haber un producto con 3 procesos productivos, otro producto con 2 procesos productivos. Entonces la coordinación es clave para que esto fluya y se produzca el producto en bases de calidad. Entonces, esas ventajas que puede tener el hecho de que la gente se puede especializar en la fabricación de cada proceso, en contraposición de esto podemos decir la coordinación, que es uno de los factores más fuertes como inconveniente en este tipo de empresas. Esto se lo salvaría un poco. Cada jefatura tiene que trabajar con todo el equipo del proceso productivo y tratar de que la empresa funcione como un equipo de trabajo, y no solo en el producto A, en el producto B, en el producto C, de tal forma que la empresa trabaje y fluya toda la información en cada tipo de proceso y cada tipo de producto, ya sea que tenga 3, 4, 5 productos. Pero es conveniente para empresas grandes, o sea, la inversión es muy, muy grande en este tipo de departamentalización. Pero bueno, es conveniente para ciertos tipos de empresas. Por ejemplo, las fábricas de automotores tienen
ensamblado, armado, estampado, pintado, son procesos productivos. Y ahí hay gente, hay tecnología, hay máquinas, hay capacitación invertida, pero claro, estamos hablando de fábrica de automotores, en donde ahí no va a andar en la departamentalización por funciones. O sea, vos fabricarás un determinado tipo de vehículo con determinados procesos productivos y otros diferentes con otros procesos productivos para el armado del auto. Podrán compartir tecnología unos con otros, pero bueno, habría que definir en alguna medida cuál es la estrategia de cada producto para definir qué proceso yo puedo tener para tratar de compartir tecnología. Lo que se trata es ver si podemos reducir costos, si este producto A se hace en algún proceso que tenga que ver con una similitud del proceso B. Bueno, podemos compartir la tecnología y tendremos que fijar turnos y todas estas cuestiones para que el departamento funcione del área de producción departamentalizada por producto y por proceso. Y este tipo de departamentalización que les voy a explicar es uno que se utiliza muchísimo en el área de marketing, por tipo de cliente. O sea, en una gerencia comercial, por ejemplo, cuando se trata de distribuir productos, trabajar con zonas determinadas, trabajar por tipo de cliente probablemente sea conveniente si es muy rentable la segmentación de clientes. Por ejemplo, el cliente puede ser consumidor final o cliente mayorista. Encargado, supongamos, de la departamentalización por tipo de cliente, un jefe puede abrir una estructura para trabajar específicamente con los grandes clientes, donde le asignan responsabilidad a alguna persona con un equipo de clientes para visitar clientes mayoristas, y por otro lado abro otro lugar para que se despliegue la atención del tipo de cliente que será un consumidor final. Entonces estamos agrandando nuestra estructura, pero eso pensemos en empresas grandes. Aunque digamos, por ahí el área de marketing, si uno quiere pensar una estrategia más consolidada, más enfocada en una mejor atención al cliente, y les cuento un ejemplo. Hay empresas, por ejemplo, que se dedican a la distribución en masa de computadoras, notebooks, etcétera, y puedes asignar un grado de responsabilidad para que visiten, por ejemplo, clientes profesionales. Eso será un solo tipo de cliente. Entonces le asignas a una persona la responsabilidad que visite a todos los profesionales de la zona en cual han determinado el posicionamiento de la empresa, y a otro tipo de persona, a otro tipo de segmento de clientes, puede ser para que visite la administración pública, por ejemplo, para ofrecer computadoras a todos los empleados. Entonces podemos segmentar ahí con este ejemplo en dos tipos de clientes. Una persona responsable de un tipo de cliente que serían profesionales. Entonces esa persona trabajará en acercar, en tratar de asesorar, en conquistar clientes que sean profesionales de todo tipo, y otra persona será responsable de que visite los empleados de la administración pública. En Argentina puede ser interesante esta propuesta de departamentalizar por tipo de cliente para que se especialice, porque un profesional muchas veces necesita una atención enfocada, y un empleado público también, con sus especificaciones, con sus necesidades. Entonces se podría dar un enfoque, pero también es caro. O sea, uno podrá pensar, bueno, el que vende computadora puede vender al profesional, puede vender a la administración pública, pero bueno, yo quiero tratar de segmentar y atenderlo cercanamente a cada grupo de clientes. Entonces yo defino un tipo de departamentalización cliente porque esta me conviene. Bueno, como podrán apreciar, son todos beneficios e inconvenientes en la departamentalización por cliente muy parecido a las otras. ¿Por qué? Porque esta es costosa. Se imagina una persona que se ocupa del tipo de cliente con su estructura, otra persona para que visite a otros clientes, esto es caro. ¿No es así? Entonces hay que definir si es rentable. Bueno, anímense a departamentalizar por tipo de cliente cuando la empresa quiere poner mucho marketing, y sobre todo hay que atenderlo y satisfacerlo a los clientes. El último tipo de departamentalización que se da para aquellas empresas que trabajan en horarios extendidos se llama por turno-tiempo. Este tipo de departamentalización por horario, turno-tiempo, uno tiene que pensar en definir o diseñar la estructura cuando la empresa trabaja las 24 horas del día. Entonces es conveniente asignar a una persona responsable de turno mañana, turno tarde o turno noche. Por ejemplo, en el caso de las empresas que producen en producción continua, en el área de producción, en donde aquí, por ejemplo, el área de producción
puede aparecer jefe turno mañana, jefe turno tarde, jefe turno noche, en donde es responsable de la producción por turno, las 24 horas al día, un ingeniero, por ejemplo, para la producción continua. Tendrá su equipamiento, como les puedo decir, su tecnología, etc. Cada turno comparte la misma tecnología porque es una producción continua, pero el tema está de que uno de los principales problemas es el cambio de turno. Ahí vienen los inconvenientes de este tipo de departamentalización, porque el jefe de la mañana y de la tarde hay que alinear bien la entrega, los tiempos, la situación de producción que tiene uno u otro, hay que coordinar muy bien mañana, tarde y noche para que no haya problemas, porque puede haber problemas de que se ha fabricado defectuosamente y después se le eche la culpa al de la tarde, o el de la tarde le eche culpa a la noche a la mañana, a los jefes de turno. Y esto es así cuando no está bien organizada la empresa. Pero bueno, todas las empresas tienen que organizarse, tienen que formalizarse, y la departamentalización es una de las claves del éxito para hacer funcionar a la empresa desde la práctica, desde la implementación de la estrategia. Ustedes tienen ahí todo un menú para departamentalizar. Lo interesante que les digo es que cuando uno define el tipo de departamentalización, no se olvide, la estrategia tiene que estar al frente de ustedes.